Hola, ¿qué tal? Este video es para grabar la teoría que vimos acerca del laboratorio número 4. Es que la clase algo le pasó y no se vio bien el video, entonces lo voy a grabar otra vez. Además voy a agregarle la conexión del relé para que les quede claro cómo se tiene que conectar. Y bueno, pues empecemos. Este es un repaso nada más. Este es el primera parte del circuito que va a consistir en una malla que nos permite tener un divisor de tensión. Si denotan, pues vamos a tener aquí una resistencia constante, un potenciómetro que le vamos a llamar de sensibilidad y vamos a tener aquí nuestra fotocelda. Si recuerdan el documento que vimos de optoelectrónica, es la gráfica de respuesta de una fotoresistencia, tiene aproximadamente esta forma, donde pues a mucha iluminación sobre su zona activa tenemos una muy baja resistencia. Si lo pueden observar aquí, pues sería una muy baja resistencia. Y cuando es poca iluminación, pues su resistencia es muy alta. Esto sería poca iluminación. Y aquí sería mucha iluminación. Entonces, esto va a servir para que de la forma en que yo haga este divisor de tensión, que tendría la forma de esta ecuación, si notan, el Vx va a depender en gran medida de la resistencia de la fotocelda o de la fotoresistencia. Entonces, lo que queremos hacer en este circuito en general, incluyendo las demás etapas, es que al variar la iluminación en la fotocelda, encendamos o apagamos una luz externa a nuestro circuito. Es decir, si se hace de noche, por ejemplo, queremos que las luces se enciendan automáticamente y si es de día, queremos que se apaguen para ahorrar energía. Entonces, ese es el circuito que queremos construir. A partir de esta cualidad que tiene la fotoresistencia y definir que poca iluminación es una resistencia muy alta y mucha iluminación es una resistencia muy baja, queremos hacer, pues, en una manera ideal que cuando tenemos mucha iluminación, V que sea prácticamente los 5 volts y que cuando haya poca iluminación, Vx sea prácticamente 0 volts. Eso es lo que vamos a hacer en nuestra primera instancia, en este punto. Entonces uno pues elige los valores de R1 y R2 que le permitan obtener ciertos umbrales. Y ahí es donde entra nuestro amigo NT4093B, que es una compuerta NAND Schmidt Trigger. Mi trigger. Vamos a hablar de este amigo ahora, porque él va a ser el encargado de acoplar mi divisor de tensión con las etapas del actuador, que va a ser el que maneje un relé. Ok, entonces, aquí nosotros vamos a suponer que la corriente es muy pequeña, y es muy pequeña. Entonces, al hacer eso, esta malla se va a mantener bajo estas ecuaciones. La compuerta NAND es una compuerta, pues, que conectada de esta manera se está comportando únicamente como un inversor, pero un inversor Smith Trigger, que es la
cualidad que tenemos con esto. Bueno, entonces como dije, se va a convertir como inversor. Quiere decir que cuando él recibe en su entrada 0 volts, él va a poner en su salida 5 volts. Y cuando él tenga en su entrada 5 volts, va a poner en su salida 0 volts. Eso es lo que va a hacer en este caso. Pero ¿cómo sabe él cuándo es un 0 y cuándo es un 5? ¿Qué pasa si no le llega a 5, le llega a 4,9? Ya no detecta que esos son 5 volts y pone 0. ¿O qué pasa si le llega a 3,3? ¿Qué pasa si le llega a 2,2? Entonces, lo interesante de estas compuertas digitales es que ellos tienen unos umbrales de trabajo. Es umbrales lo que quiere decir es que es a partir de cierto valor, él va a detectar como si fueran 5 volts y va a detectar como si fuera un alto, mejor dicho, y a partir de cierto valor inferior, él va a detectar que viene un bajo. Recuerden que en sistemas digitales, o para al menos este caso, que es 5 volts, es un valor pues muy normalizado dentro de las comunicaciones digitales o los circuitos digitales. Entonces, 5 volts lo vamos a interpretar como un high y 0 volts lo vamos a interpretar como un low. Entonces, vean que él lo que hace es que si recibe low, pone high, y si recibe high, pone low. Volviendo al tema, ¿cómo sabe él que cierto valor es high o cierto valor es low si no le llega exactamente los 5 volts por cuestiones de ruido o porque simplemente cuando utilizamos los valores comerciales se nos altera un poco el diseño o que, en fin, no podemos hacer totalmente esto perfecto? Entonces, las compuertas tienen unos umbrales, un U en high y un U en low. El U en high podríamos decirle que es el valor necesario para que la compuerta detecte un high. Entonces, SV high para esta compuerta NAND NT4093, vamos a revisarlo en la hoja del fabricante. Entonces aquí, pues, yo tengo la hoja del fabricante. Y aquí encontramos los límites de trabajo. Ven que típicamente es de 2,9 volts para 5 volts de alimentación y el otro es 1,9 volts para 5 volts de alimentación. Entonces significa que este valor, cuando él va a detectar un high en la entrada, cuando su valor sea mayor a 2,9 volts, y va a detectar un low cuando su valor sea menor a 1,9 volts en la entrada. Entonces, con estos umbrales de trabajo, nosotros diseñamos que este Vx, cuando haya mucha iluminación, es decir, queremos que sin este valor Vx valga más de 2,9 volts. Y cuando tenemos poca iluminación, queremos que el Vx valga menos de 1,9 volts. Ese es el secreto para poder darle a entender a mi NT4093B cuando quiero que la luz esté encendida y cuando le estoy diciendo que la luz está apagada, la luz externa, me refiero a la iluminación externa, al ambiente. Entonces, con este análisis de los valores de compuerta, en qué cambia entre high y low, yo puedo definir cuándo es que él se dé cuenta que hay mucha iluminación, cuándo se dé cuenta que es poca iluminación. Este efecto Smith Trigger lo que quiere decir es que, pues si se dan cuenta que hay un valor que es intermedio entre 1,9 volts y 2,9 volts, que se da cuenta él, si es un high o es un low. En ese caso, pues él lo haría al azar, digamos, aleatoriamente escogería, se daría cuenta que es un high, se daría cuenta que es un low por estar en una zona extraña.
Eso pasaría con una compuerta lógica común y corriente. Lo interesante de la Smith Trigger es que, pues, si vemos una gráfica de respuesta, digamos, de V-in, y aquí tenemos V-out, es que, pues, si vamos aumentando V-in, 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 V-out es 0, aquí estaría V-high y aquí estaría V-low, y cuando seguimos, él viene en 0, pero luego entra a esta zona, que es la zona que no sabemos qué pasa. Pero por ser de Smith Trigger, lo que va a pasar es que él, como viene de 0 y pasa por la zona extraña, se va a mantener en 0. Todo bien. Pero justo cuando pase el V-high, va a subir al V-out. Y si sigue aumentando V-in, pues sigue manteniéndose en high. ¿Qué pasa si de repente empieza a bajar? O sea, subimos V-in y luego lo empezamos a bajar otra vez. Entonces la curva se va a volver por este lado. Y cuando llegue de nuevo a la zona extraña, él se va a mantener en los 5 volts hasta que llegue hasta el VLO y ahora sí va a bajar. Entonces a esta curva se le llama una curva de histéresis. Esa es la cualidad de Schmidt-Trigger, que en vez de salir de la zona y volverse loco, él va a mantener el estado que tiene anterior y no va a cambiar hasta que cambiemos la dirección de la entrada, digamos, aquí va aumentando y aquí después va disminuyendo. Entonces eso nos permite mantener al menos más estable que simplemente esperar que él se vuelva loco, digamos, en algún momento ahí. Eso es lo interesante. Entonces ahora sí, cuando ya el circuito es capaz de decirle al NT 4093, aquí hay un alto, un bajo, dependiendo si hay mucha iluminación o poca iluminación, vamos a darnos cuenta que cuando hay mucha iluminación, vamos a tener aproximadamente 5 volts aquí y aquí vamos a tener 0 volts. Y cuando la entrada sea aproximadamente 0 volts, aquí vamos a tener 5 volts. Entonces, mucha iluminación son 0 volts en la salida VP y poca iluminación son 5 volts. Recordemos eso. La siguiente etapa, vamos a poner así como un solcito, mucha iluminación, teníamos 0 volts y una luna, teníamos 5 volts. Entonces este circuito lo vamos a conectar a una resistencia y lo vamos a poner a un transistor a tierra y vamos a conectar aquí el relé, la bobina. La bobina del relé para hacerla más bonita. Y aquí vamos a tener los 5 volts. Y este otro lado tenemos el circuito externo. Y aquí tendremos la bombilla. Y aquí está pues el relé. Lo voy a conectar como así. Ahorita hablamos del relé. Entonces, recuerden que el objetivo de este circuito es que cuando haya mucha iluminación, no se encienda la bombilla y cuando haya poca iluminación, se encienda la bombilla. Entonces vean que pues le ponemos esta resistencia para limitar pues la corriente que puede entregar este dispositivo aquí a la base del transistor y vean que cuando tenemos 0 volts, esto está en corte. Cuando está en corte, aquí se quedan los 5 volts y no se quedan aquí pues en la bobina del relé. Por lo tanto, la luz está apagada. Vamos a hacerle como un símbolo así como de apagada. Ningún símbolo, voy a escribirlo mejor. Luego,
¿Qué pasa? Cuando hay poca iluminación, aquí tenemos 5 volts. Por lo tanto, esto está en saturación. Ponerlo con tu color este. En saturación. O sea, fluye la corriente por aquí. Entonces, como esto se aterriza en digámosle, en un análisis muy ideal, los 5 volts quedan justo aquí en la bobina. Entonces, al tener los 5 volts justo aquí en la bobina, se hace una conexión aquí y pues se fluye la corriente y se enciende el bombillo. Ese es el funcionamiento. Entonces ya sabemos para qué está esta R, para nada más cuidar aquí el circuito de la corriente que puede entrarle a la base. Tenemos pues el relé, que lo que me hace es conectarme de una manera electromagnética este otro switch. Lo que tiene eso es como que hay un arrollado así, un material aquí adentro imantado, y aquí hay un contacto. Entonces cuando se ponen los 5 volts aquí, esto se va hacia allá, esta pieza se va hacia allá y pega el contacto aquí. Y esto empuja una patilla que se conecta o en A, o cuando no la empuja, está aquí en B, digamos, por ejemplo. Dependiendo de si tengo 5 volts o no. Entonces así él funciona como un interruptor que está, pues, de cierta manera aislando este circuito de este otro circuito, y aparte se maneja con tensión eléctrica, no hay que cambiarlo. Lo interesante es que pues es un switch mecánico, vean que se está empujando algo, ¿verdad? Entonces, al ser pues mecánico, tiene una velocidad máxima de conmutación, le podemos llamar, que es la velocidad máxima que él puede cambiar de estar aquí a aquí. Como es un objeto físico, pues no se mueve a la velocidad de la luz, ¿verdad? Tiene una velocidad. Y pues esa es la limitante de los relés, no pueden ser tampoco extremadamente rápidos. Pero pues para estas aplicaciones creo que funcionan bastante bien. Porque la luz, pues aunque en la simulación nos piden simular toda esta etapa como una señal cuadrada de 10 Hz, que es realmente una frecuencia muy, muy baja, algo muy lento, realmente esta bombilla va a ser como si la usamos para una aplicación exterior, pues cuando no sea de noche se encienda, y no se cambia de noche y de día en un solo instante, ¿verdad? Dura su tiempo. Entonces esa es la idea, que esta aplicación está bien porque esto no es muy rápido. Si necesitáramos algo que cambiara muy, muy rápido, tal vez el relé no sea la mejor opción. Entonces, así funciona este circuito. Ya pues lo hemos analizado completamente. Y lo único que queda es pues ver cómo se conecta el relé, porque en la clase tal vez no lo dejé muy claro, pero vamos a analizar su hoja del fabricante. Entonces, busqué este otro que es igual al que les enseñé, pero este sí está pues totalmente en inglés y es el que voy a comprar, porque el otro pues no estaba en la tienda. Este sí está en la tienda y pues es muy similar al que ya vi en clase. Es casi, casi lo mismo. Lo interesante que quiero revisar es que pues trabaja la información del arrollado. Aquí viene con qué se activa. Aquí viene la potencia de ese arrollado, ¿verdad? De que pues no podemos tampoco ponerle mucha corriente porque no es muy bueno para él. No tiene mucha potencia, en 0.15 watts. Pero bueno, está bastante bien para nuestra aplicación y pues la conexión sería este. Ven que es el mismo que vimos en clase. Nada más que aquí está, tal vez, aquí lo voy a explicar mucho mejor. Entonces, este circuito lo que hace, digamos, sería pues que uno puede conectarlo de muchas maneras, por eso es que tiene 6 patillas para pues hacer diferentes configuraciones dependiendo de dispositivos externos que uno pueda utilizar como tiristores o elementos de ese tipo, SCRs, demás.
son como más de potencia. Pero pues aquí este símbolo es como el símbolo del arrollado. Ahí ustedes van a conectar los 5 volts. Aquí va la tierra, aquí van los 5 volts. Y pues se puede utilizar de dos maneras. Podemos utilizarlo para nuestra aplicación así, que es como lo voy a utilizar. Donde pues aquí está la fuente, ¿verdad? Y aquí está la bombilla. Si lo conecto de esta manera, funciona que cuando pues esté en 0 volts, vamos a ver, al revés, voy a conectarlo al revés, para este lado. Ok. Si lo conecto así, mejor aquí, aquí. Es que pues cuando aquí tengo 5 volts y 0 volts, esto se va a mover hacia allá. Entonces pega aquí. Entonces hace contacto de este con este, ¿no ven? Entonces la corriente ya fluye a través del circuito y se enciende la bombilla. Cuando está apagada la fuente del arrollado, el circuito está conectado de esta manera. Y si lo ven, esta patilla me está quedando al aire y pues esta conexión nos está dando, entonces la bombilla no va a estar encendida, ¿verdad? Esa es la idea. Así se conecta este relé. Realmente pues puedo utilizar estas otras patillas que para conectar, por ejemplo, otro nivel de potencia. Por ejemplo, este lo tengo conectado a 120 volts. Podría conectar otra fuente aquí así de 70 volts. Y pues que cuando no he activado esto, la bombilla se está iluminando con 70 volts. Y cuando tengo activado 120, la bombilla se está iluminando con 120 volts. Se me ocurre, es un ejemplo, habría que valorar si realmente estas bombillas funcionarían con 70 volts RMS, pero es una idea de aplicación, o puedo tener más bien poner aquí la alimentación por este lado y poner distintas bombillas de este otro lado, o sea, depende de la conexión que yo quiera. Para este experimento es suficiente con esta que tengo aquí y pues aquí conectarle el nivel DC, aquí pues la tierra DC y así pues podría funcionar. Eso sería todo. Creo que no dejé nada por fuera y pues ahí les saludos a todos. Gracias.